Amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios siga abundando en el corazón de la iglesia. El Señor, por medio de su palabra, nos ha guiado a la manera como debemos acercarnos a Él. Y a través de las Escrituras y a través de la dirección del Espíritu Santo, nos enseña Él mismo desde el interior cómo debemos conducirnos nosotros en nuestro caminar cristiano. Recuerde que como cristianos, como personas que hemos nacido de nuevo, debemos tener una experiencia de vida muy diferente a la experiencia de vida del mundo. Y la experiencia de vida del cristiano está regulada por la palabra del Señor. En la medida que nosotros somos expuestos al testimonio de la palabra, a través del Espíritu Santo, ella va a ir regulando la manera como debemos conducirnos en el mundo, pero también ella va a ir regulando la manera como debemos conducirnos y vivir en la asamblea. O sea que la Biblia nos enseña tanto a saber cómo conducirnos en el mundo y nos enseña también a saber conducirnos en la asamblea. Entonces, por eso es necesario que como cristianos estemos constantemente expuestos a la palabra, porque cuando nos exponemos a ella, ella tiene un poder que va a transformar nuestro interior. Entonces, en pos de eso, vamos hoy a compartir una porción de la palabra que nos va a enseñar algo más de nuestro caminar cristiano y nos va a enseñar algo más de cómo conducirnos en la casa de Dios. Vamos a leer Primera epístola a los Corintios, capítulo 9. Voy a leerlo desde el versículo 19 hasta el versículo 27 y luego vamos a mirar el contexto para poder entender qué trataba de decirnos Pablo por el Espíritu Santo. Primera epístola a los Corintios, capítulo 9, verso 19. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Es importante esta palabra. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. 24 al 27 es la porción que vamos a considerar. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a mirar primero el contexto de esta porción de la palabra para poder entender la aplicación que debemos tener en este tiempo. Siempre hemos dicho que la palabra del Señor fue escrita hace mucho tiempo. Por ejemplo, esto que estamos leyendo fue escrita hace casi 2000 años. Entonces, como se escribió en ese tiempo, debemos pasar la palabra por el túnel del tiempo para que tenga una aplicación en nuestros tiempos. Pero también necesitamos conocer el contexto histórico en el cual está hablando el apóstol. La epístola a los Corintios tiene una particularidad que no es un tema doctrinal unificado, como el libro de Romanos o el libro de Gálatas.
Corintios se escribe generalmente para solucionar conflictos y problemas que había en medio de la asamblea. Y había mínimo unos 10, 11 problemas en medio de la iglesia. Y este que estamos leyendo hace referencia al capítulo 8 y capítulo 9, es el mismo problema que trata Pablo. ¿Cuál era el problema? El problema era que recuerde que los corintios vivían en un entorno pagano, en el entorno griego. Y en ese tiempo se ofrecían sacrificios a los dioses. Entonces, habían unos hermanos muy entendidos, muy fuertes, que ellos cuando iban a comprar carne, que sabían que había sido sacrificada a los ídolos, ellos no tenían ningún problema y su conciencia no era acusada por comer ese tipo de carne, porque ellos entendían que un ídolo no era nada. Pero habían hermanos que tenían una conciencia diferente y se ofendían al saber que algún hermano estaba comiendo de comidas sacrificadas a los ídolos. Ese era el contexto. Entonces Pablo en el capítulo 8 y capítulo 9 trata ese problema. Lo que pasa es que en el capítulo 8 trata el núcleo del asunto, pero en el capítulo 9 se pone él mismo como ejemplo para mostrar a la asamblea cómo se debe conducir en amor en medio de los hermanos. ¿Listo? Entonces, vemos acá problemas entre creyentes, especialmente con las comidas procedentes de los sacrificios a los ídolos. Entonces Pablo va a enseñar que nosotros, aunque somos libres y aunque hay algunos que tienen mayor entendimiento que otros sobre el asunto, debe el cristiano caminar de una manera que no pueda hacer tropiezo a sus hermanos en la casa de Dios. Entonces, si había algún hermano que sabía que en medio de la iglesia había algún creyente que se tropezaba porque me veía a mí comer carne sacrificada a los ídolos, entonces yo debería andar en amor. ¿Cómo? Aunque un ídolo para mí no es nada, pero para mi hermano sí, entonces yo me abstengo de comer esa carne para no tropezar a mi hermano. Ese era el contexto, capítulo 8 y capítulo 9. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo en el capítulo 9? Que está unido al capítulo 8, y es que Pablo muestra cómo él renuncia a sus derechos, ¿cierto? Tanto a sus derechos de recibir sustento en Corintio por ser apóstol, ¿cierto que sí? Tanto a sus derechos en los grupos sociales que menciona. Recuerda que leímos 3 grupos sociales: a los judíos, a los gentiles y a los débiles. Recuerda, leímos que se hizo judío a los judíos, no estando bajo la ley, que se hizo gentil a los gentiles, ¿cierto? Y que se hizo débil a los débiles. Entonces el apóstol Pablo lo que hace en esta explicación del capítulo 9 es que él considera la situación espiritual de cada persona y hace lo que esté a su alcance para poder salvar a algunos. Entonces por eso dice que a los judíos se ha hecho judío, sin estar bajo la ley, ¿cierto? Sino bajo la ley de Cristo. A los gentiles se ha hecho gentiles con tal de ganar así sea uno para Cristo. Y a los débiles él se hizo débiles con tal de salvar a alguno. Entonces ese es el contexto en el cual aparece primera a los Corintios 9 que estamos leyendo. Entonces, Pablo tenía una determinación de renunciar a lo que él le era lícito, ¿cierto? Él iba a renunciar a algo que le era lícito, pero lo hacía por amor a los hermanos. Y para terminar ese ejemplo, coloca una metáfora de los juegos griegos de ese tiempo, ¿cierto? Y entonces a través de esa metáfora va a mostrar con los que participan de esos juegos, va a mostrar la manera como cristianos, como nosotros como cristianos deberíamos entonces renunciar a ciertas cosas, tener ciertas disciplinas y tener cierta negación con tal de no tropezar en esta carrera cristiana a nuestros hermanos y acabar bien nuestra carrera. Pablo utiliza mucho la metáfora de la carrera comparándola con la vida cristiana,
Por ejemplo, a los Gálatas le dice, ¿corríais bien? ¿Quién os estorbó? Quiere decir entonces que Pablo entendía la carrera normal, el atletismo normal, lo aplicaba a la vida cristiana para que los hermanos pudiesen entender cómo debían caminar su vida y cómo era su vida cristiana. La vida cristiana nuestra es una carrera. Y esa carrera nosotros empezamos a correrla ¿cuándo? O sea, ¿cuándo es el punto de salida de la carrera para empezar a correr? En el momento del ejercicio de la fe. En el momento del ejercicio de la fe es como si nos hubieran puesto en la línea de salida y tuviésemos entonces que correr una carrera que nunca va a acabar, pero que tiene una meta, amados hermanos. Entonces, en ese contexto, Pablo habla que los hermanos en Corintios, como los atletas, deberían renunciar a sus derechos propios por la carrera que se está presentando, ¿cierto? Porque solo con la renuncia personal se puede alcanzar entonces la meta cristiana. Vamos a mirar entonces desde el verso 24 al verso 27, que es la porción que nos compete en el día de hoy. Cuando Pablo utiliza esta metáfora, los hermanos en Corintios la conocían muy claramente. ¿Por qué? Porque hace referencia particularmente a los juegos ísmicos que se celebraban cada 2 años en Corintios. No eran los Juegos Olímpicos que se celebraban en Olimpia cada 4 años, sino que se llamaban los Juegos Ísmicos que se celebraban en las afueras de los Corintios. Entonces, cuando Pablo coloca este ejemplo, naturalmente la audiencia va a saber a qué se refiere el apóstol cuando coloca esta metáfora. ¿Listo? Entonces, estos Juegos Ísmicos se celebraban, oiga, en honor al dios Poseidón. ¿Sabe cuál es el dios Poseidón en la mitología griega? El dios de los mares. Es como decir en nuestro tiempo, para que me entiendan, Aquaman, ¿sí? Es más o menos el equivalente. ¿Listo? Entonces, durante los juegos se celebraban rituales religiosos que incluían libaciones, sacrificios, ¿cierto? Y una procesión en honor a Poseidón. Eso era lo que se hacía en ese entorno de los juegos ísmicos. Pablo coloca este ejemplo no para que los cristianos sigan la adoración a Poseidón, sino que coloca el ejemplo de la carrera que todos los corintios conocían. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo la metáfora que utiliza Pablo para mostrar nuestra vida cristiana como una carrera. Vamos a leer. Verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva el premio? Entonces, hermanos, Pablo empieza diciéndole, ustedes saben que en esos juegos hay unas carreras y en esas carreras corren muchos, pero solamente uno obtiene el premio. En el cristianismo no es así. En el cristianismo todos corren y Dios espera que todos obtengamos ese premio, amados hermanos. ¿Listo? Entonces el creyente, cuando cree en Cristo, es puesto en la línea de salida y empieza a correr su carrera cristiana teniendo una meta muy definida por delante. Entonces el cristiano está corriendo la carrera en el estadio del mundo durante toda su vida. Hermano, esta carrera no acabará hasta que partamos a la presencia del Señor. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, empieza Pablo diciendo, bueno, ustedes ven la carrera, muchos corren, uno solo se lleva el premio, pero en el caminar cristiano no. Nosotros esperamos que todos los hermanos tengan la recompensa y el premio por correr una carrera adecuadamente en su vida cristiana. Recuerde, aquí no está hablando de salvación, porque el verso 27, cuando Pablo dice, no venga yo a ser eliminado, algunos maestros lo toman para decir que Pablo perdió la salvación, podía perder la salvación. Pero hermano, el contexto es una carrera y está hablando de ser eliminado ¿de dónde? De la carrera, ese es el contexto. ¿Listo? Entonces, hermanos, nosotros como cristianos tenemos una recompensa.
tenemos un premio, pero ese premio no se halla acá en la tierra. Son recompensas celestiales que las vemos por fe. ¿Por qué cree que nos negamos muchas cosas como cristianos? Lo hacemos por fe, lo hacemos por lo que el Señor Jesucristo ha dicho. No lo hacemos porque nosotros tenemos puesta la mirada en Jesucristo, en lo que Él nos dijo. Entonces nuestra carrera cristiana empieza por fe, pero en la carrera cristiana se van a encontrar muchos obstáculos, hermano. Y como cristianos debemos aprender a sortear cada uno de esos obstáculos que tenemos en nuestra carrera cristiana, que tiene una meta muy definida. Entonces vamos a mirar algo aquí en Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a mirar algunos de los estorbos que como cristiano podemos tener en esta carrera para correrla adecuadamente. ¿Qué pasaría si yo tengo que correr 100 metros y me echo encima un bolso con instrumentos pesados? Vamos a suponer que me echo unos 50 kilos al hombro en una carrera de 100 metros. ¿Cómo creen ustedes que sería la carrera? Sería una carrera muy dificultosa para cada uno de nosotros. Usted podría llegar, pero lo más probable es que llegaría de último, hermanos. ¿Listo? Entonces, hermano, vamos a mirar que en la vida cristiana, que es tipificada con una carrera, hay muchos obstáculos. Y vamos a mirar uno de los más grandes obstáculos de la vida cristiana. Va a parecer paradójico, pero es uno de los más grandes obstáculos en la vida cristiana. Hebreos 12, vamos a mirar cómo debemos correr la carrera, cómo debemos correrla, a dónde debemos mirar, como nos dice el escritor. Recuerde que Hebreos 12 viene después de Hebreos 11. Uy, hermano, usted descubrió algo nuevo. Lo digo porque en Hebreos 11 es muy importante para entender el 12. Recuerde Hebreos 11 que nos habló del podium de la fe, de los hermanos que vivieron por la fe y de lo que lograron por la fe. ¿Listo? Entonces el escritor a los Hebreos utiliza todo ese ejemplo de hermanos que vivieron por la fe y lo trae para mostrarnos que ellos son testigos de esa experiencia de fe. Leámoslo. Por tanto nosotros, ahora habla de los creyentes en este tiempo, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, todos los hermanos que acabo de nombrar en Hebreos 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia o perseverancia, la mejor traducción, la carrera que tenemos por delante, amados hermanos. Entonces empezamos diciendo que nosotros al ver todos esos hermanos que vivían por la fe, ¿sabe qué sucede? Somos estimulados a poder correr la carrera como ellos, hermano. Hay algo que ayuda mucho a la iglesia y es el testimonio de los mismos cristianos en la asamblea. Cuando vemos un hermano que ama al Señor, cuando vemos un hermano que ora, cuando vemos un hermano que ayuda, cuando vemos una hermana que sirve, cuando vemos un hermano que sufre, cuando vemos una hermana con fe, cuando nosotros vemos eso, somos estimulados en el amor a poder también tener una participación en la asamblea y en el cuerpo de Cristo como este hermano lo está teniendo. Cuando usted lee, por ejemplo, los escritos de Pablo, ¿no le parece que le gustaría, no le parece que es estimulado a tener una vida diferente cuando lo ve a él? Cuando ve los salmos de David, ¿no es estimulado a amar a Dios como David lo hacía? ¿Cierto? Entonces, hermano, los testigos nos estimulan a cada uno de los cristianos a vivir una vida adecuada y una vida sana como cristiano. Entonces, los santos mismos nos ayudan en esta carrera que debemos correr por delante. ¿Listo? Entonces, en esta vida cristiana, que es una carrera, demanda disciplina y perseverancia, tenemos que despojarnos de todo aquello que nos pueda estorbar en la carrera. Entonces el escritor a los Hebreos habla de dos cosas: que tenemos que despojarnos de todo aquello que nos estorba la carrera, y tenemos que despojarnos del
pecado, porque el pecado no nos deja correr adecuadamente. ¿Alguno de ustedes se vio la película El progreso del peregrino? ¿Y usted recuerda cómo caminaba Cristiano con ese peso que tenía? Era dificultoso poder correr. Entonces, aquí nos dice la Escritura que nosotros tenemos que despojarnos, primero, despojándonos. Cuando usted miraba los corredores en los tiempos de Pablo, en los juegos ísmicos, los corredores no corrían con mucha ropa que digamos. ¿Por qué? Porque necesitaban estar livianos para poder tener una mayor velocidad. Entonces aquí utiliza esa palabra como si se quitara un vestido. Despojémonos, ¿cierto? Despojémonos, dice el texto acá, de todo peso. ¿Sí? Entonces nosotros como cristianos debemos identificar qué cosas dificultan mi avance cristiano. En algunos hermanos, hay veces se les dificulta tener un avance cristiano y una carrera cristiana normal y saludable, posesiones materiales. Hay veces en algunos cristianos las posesiones materiales lo encierran y no permite que pueda ver hacia el Señor porque está viendo en lo que tiene por delante. No estamos diciendo con esto que Dios no puede dar posesiones materiales. Dios da riqueza al que pueda administrarlas, a los hermanos, ¿cierto? Pero el problema es cuando el cristiano caminando y corriendo su vida, en vez de mirar a Jesucristo en esta caminata, se queda mirando las riquezas, ¿cierto? Una de ellas. Otro tipo de peso que puede tener un cristiano, tiene unos vínculos familiares tan estrechos que no puede seguir adelante porque la mirada a sus vínculos familiares no lo dejan seguir. Voy a poner un ejemplo. Jesucristo, hablando acerca del verdadero discípulo, dice: el que no dejare padre, madre, hijos, no es digno de mí. ¿Cierto? Dejar no en el sentido de abandono, sino que él tiene que seguir adelante amando más a Cristo que a la familia. Y hay cristianos que no pueden seguir adelante por el amor que tiene a su esposa, a su hijo, a su madre y a su padre. Hermanos, eso es estorbo para la vida cristiana. No estamos diciendo que no ame. El texto nos enseña a amar, pero el problema es cuando amamos más. Y ese es el reproche que hace nuestro Señor Jesucristo. Otro estorbo que uno puede encontrar entre los cristianos, el amor a la comodidad. Cuando un cristiano es sacado de su comodidad, siente problemas. Y entonces no puede salir de su comodidad, no puede seguir adelante en la vida cristiana porque está tan cómodo. Este sofá que yo tengo está tan cómodo y las sillas de la reunión son como tan rígidas. Entonces más bien me voy a quedar en el sofá porque está más cómodo, ¿cierto? Y este sofá hace que yo me estire y me masajea, entonces me quedo más bien en la casa. Entonces, hermano, la comodidad hay veces es un estorbo para que un cristiano pueda avanzar en la vida cristiana. Otro estorbo, muy importante, la falta de perdón. Un cristiano que tenga falta de perdón en su corazón, le impide caminar hacia adelante. Es un obstáculo y eso lo hemos visto durante toda nuestra experiencia como cristianos. Hemos visto cristianos amargados que no pueden tener una plenitud en la vida cristiana, no pueden tener un gozo, una alegría en la vida cristiana, en su relación con Cristo y con los hermanos, porque hay algo en su corazón que le impide esa experiencia de vida, y es la falta de perdón, hermano. ¿Cierto que sí? Entonces, todas estas cosas están entonces, no, es como si nosotros tuviésemos una mochila y ellas están ahí haciéndonos peso. Entonces nuestra vida cristiana se va a correr de una manera dificultuosa, hermanos. Entonces el consejo del escritor a la epístola de los Hebreos es que en nuestra carrera cristiana identifiquemos todo lo que estorba la vida cristiana, hermano, y la echemos, ¿cierto que sí? Entonces, en los juegos ísmicos, en esas carreras, no había normas en contra de llevar carga de comida o de bebida, ¿cierto? Pero el corredor no se enredaría para comer mientras va corriendo. Él va hacia su meta, ¿cierto? Él podría llevar agua, él podría llevar comida, pero él no llevaba nada porque estaba concentrado en la carrera que tenía que correr
por delante, amados hermanos. ¿Listo? Y aquí vemos entonces que debemos despojarnos de todo peso y también del pecado. O sea, el pecado en cualquiera de sus formas. En la epístola a los Hebreos mayormente habla del pecado de incredulidad. Entonces no solamente ver estas cosas, sino también pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestro corazón para que si hay alguna actitud pecaminosa en nuestra vida, podamos despojarnos de ella, porque no nos va a permitir correr la carrera normal, amados hermanos. No vamos a poder llegar a la meta. Y entonces nos dice que cómo la debemos correr, ¿cierto? Viendo los testigos, despojándonos de todo peso y despojándonos de todo pecado. Y aquí entonces dice cómo debe ser. Mire cómo se debe correr la carrera cristiana. La carrera cristiana se debe correr con la mirada al cielo. O sea, nosotros debíamos correr mirando para arriba, mirando hacia el cielo. Ahora entonces no me diga después, el hermano Yair me dijo que siempre que caminara tenía que estar mirando para el cielo. Es un lenguaje figurado. ¿Por qué lo decimos así? Porque ¿dónde está Cristo? A la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Entonces nuestra carrera debe ser corrida puesto los ojos en la meta. ¿Quién es la meta? Nuestro amado Salvador. Leámoslo ahí en el 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Cierto que sí, hermanos? Entonces aquí estamos viendo que después de nosotros echarle una ojeada a la nube de testigos y ver el testimonio de ellos, después de considerar lo que debemos despojarnos, ahora entonces nos enfocamos en alguien, ¿cierto? En la meta, y la meta de nuestra carrera se llama Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, hermanos, vamos a leerlo rapidito en Filipenses capítulo 3. Voy a leerlo muy rápido para que miremos cómo el apóstol, cómo él veía la vida cristiana y cómo veía a Cristo en su carrera. Filipenses capítulo 3, voy a leerlo desde el 12. Filipenses 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. ¿Tú sabes qué significa asir? Como agarrarse, ¿cierto? Tomar. Si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermano, Pablo estaba buscando que su meta fuera ser semejante a Cristo. Filipenses 3, del 10 en adelante. Y aquí él enseña un principio importante, hermanos. Nosotros debemos correr la carrera siguiendo a Jesús, como si intentáramos alcanzarlo. Por ejemplo, mira lo que dice Pablo. Camino a Damasco, Cristo se le apareció a Pablo en resurrección, lo salvó. En ese momento Dios tomó a Cristo. Jesucristo tomó a Pablo, lo asió. Ahora que Cristo toma a Pablo, ahora Pablo tiene una carrera y está persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el texto acá, ¿cierto? Él ahora en su carrera está persiguiendo a Cristo para ser como Él. Cristo lo persiguió y lo alcanzó y lo salvó camino a Damasco. Ahora los papeles se invierten. Ahora Pablo es el que persigue a Cristo y corre por donde están las huellas del rebaño para llegar a Él. Su meta, ser parecido a Él, ser como Jesucristo, amados hermanos. Amén. Entonces mire cómo percibía Pablo la vida cristiana. Volvamos entonces a Corintios y volvamos a leer el verso 24. 1 Corintios 9, 24. Dice, ¿no sabéis, eso lo sabían los corintios, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Y dice la parte final, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Listo? Entonces, hermano,
¿Cuándo se alcanza el premio? Cuando se llega a la meta. Ahí se alcanza el premio, cuando una persona llega a la meta. Entonces tenemos que correr la vida cristiana, la carrera cristiana, adecuadamente para poder obtener el premio, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos pide según el contexto? ¿Cómo debíamos correr la carrera? Debíamos correr la carrera en amor, negándonos a nosotros para no ser ocasión de tropiezo a los hermanos. Cuando nosotros miramos atentamente la Biblia, la palabra y el Espíritu, el Señor mismo nos va a guiar cómo debemos correr nuestra carrera con nuestros hermanos. El Señor mismo nos va a ir enseñando por medio de la palabra. Mire cómo lo dice el salmista. Vamos al Salmo 25, versículo 8. Salmo 25, versículo 8. Dice: bueno y recto es Yahvé, por tanto él enseñará a los pecadores su camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, hermano, en la medida que el cristiano es dócil a la palabra del Señor, a la instrucción del Señor, por medio del Espíritu, por medio de la iglesia, en la medida que el cristiano es dócil, él va siendo enseñado por el Señor mismo cómo debe conducirse en la casa del Señor. Entonces, en la medida que vamos mirando atentamente la palabra del Señor, en ella vamos a encontrar cómo debería yo tratar a mi hermano, cómo debería yo vivir con mi hermano. Si para mi hermano el yo comer carne le es tropiezo, entonces por amor al hermano yo dejaría de comerlo. Pero alguien dirá: hermano, pero mi fe me dice que no tengo problema al comer la carne sacrificada a los ídolos, pero para su hermano sí. Y si yo lo hago porque yo soy fuerte, ya no estoy caminando en amor, ya estoy caminando en mi propia naturalidad sin tener en cuenta el corazón de mi hermano en la iglesia. Y ese ejemplo aplíquelo para muchos aspectos en la asamblea, hermano. Nosotros tuvimos en una asamblea tuvimos un hermano que nosotros sabíamos que a ese hermano le molestaba mucho que sonara un celular cuando estábamos en la reunión. Por amor al hermano, cuando llegábamos, hermano, todos celulares en vibrador. ¿Qué estábamos buscando? Estábamos buscando agradar a Dios, no causándole tropiezo a nuestro hermano en medio de la asamblea. Hermano, eso es algo muy simple y también es una manera de demostrar amor, hermano. Entonces nosotros vamos identificando aquellas cosas que son tropiezo para nuestros hermanos, y entonces no deberíamos hacerlo por no causar tropiezo y causar un daño en el edificio que está haciendo el Señor. Una vez el hermano Armando Alducin, él contaba de que un día en la semana, él, creo que eran los domingos, en su casa, él se hacía su asado y se tomaba sus chelitas, dice así mexicano, sus cervecitas. Y entonces dice que un día cualquiera, apareció un discípulo en la casa y lo encontró allá con la carne y con la chelita, con la cervecita. Y él dice que por causa de eso, él no volvió a hacer eso, porque fue un tropiezo a la conciencia de su hermano, que era débil, ¿cierto? Entonces la enseñanza intrínseca del capítulo es que nosotros debemos caminar de esa manera, y va a utilizar el ejemplo de los juegos sísmicos para mostrar la negación que tienen los deportistas cuando están en una disciplina, hermano. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos un deportista que tiene una carrera mañana, lo más probable es que el día anterior no se mande una bandeja paisa. Lo más probable. Y él puede comérsela, ¿no es que él es libre? Y si no le cae mal, pues el chicharroncito está bien. Pero mañana tiene una carrera, necesita que sus triglicéridos estén bien. Si se mete la bandeja paisa, lo más probable es que no va a correr bien y va a correr después al baño. Entonces, hermanos, aquí va a mostrar de que efectivamente, con el ejemplo de los corredores, va a mostrar la manera en que nosotros nos debemos negar.
si los corredores y los atletas se niegan por algo temporal, ¿no le parece que debía ser mucho mayor la vida cristiana? Vamos, volvamos. 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los corredores. Ellos se abstienen. Voy a colocar la frase en elipsis para entenderla. Ellos se abstienen a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Entonces aquí Pablo cambia la figura. Pasó del corredor, ahora ¿qué pasa? A la lucha, ¿cierto? Y dice que la lucha, dice acá, de todo se abstiene. Francisco La Cueva traduce: ejercita dominio propio. Y Samuel Pérez Millo traduce: se impone privaciones, ¿cierto que sí? Entonces, el que va a luchar se pone privaciones a sí mismo y ejercita el dominio propio de no hacer cosas que puedan afectar al día siguiente la carrera que va a hacer. Alimentación, buen dormir, buen descansar, buen líquido. Se abstiene incluso de sus relaciones con su esposa. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? De que la persona que está en los certámenes de los juegos sísmicos tiene una negación, tiene una restricción, tiene una privación. Entonces, la aplicación viene de la misma manera para la iglesia. Y el ejemplo lo coloca Pablo con este contraste. Considere esto, Corintios, considere esto, iglesia. Si ellos se niegan por una corona que se va a corromper, ¿no deberíamos nosotros mayormente tener esa experiencia de vida por una que no se va a corromper? Esa es finalmente al punto que quiere llegar Pablo. Entonces, los competidores de todo se abstienen, ¿cierto? Y lo hacían por una corona que en ese tiempo era una corona que se llamaba corona de guirnaldas, que eran hechas en este caso de hojas de pino. Eran las coronas que le daban a los vencedores. Entonces, ellos hacían un gran sacrificio para algo, y escúcheme bien, efímero. Era una corona que no se demoraba mucho tiempo en dañarse porque eran flores, hojas. Las hojas en el mismo momento de arrancarse del árbol, ¿qué pasa? Ya pierden la vida, están muertas. Usted coge un mango bien bonito que está en el árbol, bien bonito, y usted lo arranca y él sigue bonito, pues ya está muerto, para que entiendan, porque lo que le suministraba la vida, que era el árbol, fue arrancado de él. Entonces lo mismo, esas hojas no se demoraban mucho. Ahí estaba la persona con la guirnalda, exhibiendo que era el campeón, y le duraba un cuánto tiempo. Entonces ahora Pablo lo contrasta con una corona que es ¿qué? Incorruptible, y esta corona es inmarcesible. Esta palabra corona es la palabra griega estéfanos, que es la palabra que se utilizaba para referirse a las guirnaldas de hojas. ¿Listo? Entonces, Pablo nos llama la atención para colocar nuestra mente en la meta que tenemos por delante, que es celestial, y utiliza un ejemplo propio del Nuevo Testamento, de los escritores del Nuevo Pacto. ¿Cuál? Corona, hermanos. Y no solamente coloca el ejemplo de la corona, coloca el ejemplo de una corona incorruptible. ¿Sabe qué es la palabra incorruptible? La palabra incorruptible significa que nunca se va a corromper, que siempre va a permanecer. Entonces, Pablo utiliza el ejemplo y la metáfora de las coronas para referirse a las recompensas que nosotros vamos a recibir por correr adecuadamente nuestra carrera cristiana, ¿cierto? Algunos hermanos creen que van a ser coronas literalmente, otros hermanos creen que van a ser en las recompensas que nosotros vamos a recibir por correr adecuadamente. Entonces, hermanos, Pablo centra todo en la comparación del premio que va a recibir estos atletas que se abstienen, que se niegan y que se privan para poder recibir una corona. Entonces lo coloca en el centro de la iglesia para ponerla a pensar y a llevar su corazón a vivir de una manera que no estorbe a los hermanos en medio de la casa de Dios. Verso 26. Así que
Yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Bueno, quiero leer acá, en esta versión de Bober Cantera, esta palabra aquí, donde dice peleo. 1 Corintios 9, verso 26. Dice 26. Yo pues así corro, no como a la aventura, así lucho en el pugilato, no como quien da al aire. Entonces ahora Pablo lo que va a hacer es que nos va a decir cómo actúa él como corredor y luchador en la carrera cristiana. Entonces él dice, y coloca el ejemplo de los que están en el pugilato, los que están boxeando. Entonces él dice que cuando va a luchar no golpea al aire porque es un golpe y energías perdidas. Quiere decir que cuando él va a dar un golpe, tiene una meta muy definida y muy establecida en lo que él va a hacer. Entonces dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, yo de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Entonces Pablo no corría sin razón, él corría porque tenía una meta bien definida. Voy a correr porque no tengo nada que hacer. No, él corría y todo lo que hacía era porque tenía una meta muy definida a la cual iba a llegar. Y ya sabemos cuál es la meta, hermanos. ¿Listo? Entonces Pablo corría con la vista puesta en la meta, ¿cierto? La carrera del creyente se desarrolla acá en la tierra, hermanos. Pero ¿cuál es la meta? Es celestial. La meta del cristiano es celestial porque las recompensas son celestiales, ¿cierto? Entonces Pablo dice que él corre no como quien golpea al aire, ¿cierto? Sino que ¿qué? Verso 27, y este verso es muy importante, hermano, para que lo consideremos. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mire, hermanos, esta palabra nos muestra cuál es uno de los mayores obstáculos de Pablo. ¿Quién? Él mismo. Por eso golpeo mi cuerpo, hermanos. Esta palabra griega donde dice golpeo, hipopiazo, significa golpear la cara debajo del ojo. Una palabra compuesta de hipo debajo y ops ojo. Entonces Pablo está utilizando esta figura, que él corría la carrera primero tratando uno de los mayores problemas que le impedía correr la vida cristiana, él mismo. Entonces coloca el ejemplo de esta palabra griega hipopiazo, que significaba golpear debajo del ojo hasta dejarlo morado. ¿Para qué? Para mostrarle a los cristianos en Corintios que el mayor problema de Pablo en esta carrera y en esta contienda, que las distracciones y los impedimentos surgen principalmente ¿en dónde? En él, hermanos. ¿Quién iba a pensar que el mayor problema de nuestra carrera cristiana somos nosotros? Que nuestros impedimentos para correr una carrera cristiana legítima y legal somos nosotros, hermanos. Entonces por eso Pablo utiliza esta figura, que golpeaba tan fuerte su cuerpo para que se sometiera, porque el cuerpo no quería someterse. El cuerpo le gustaba más el descanso en el sillón que da masajes que venir a sentarse a una silla en la comunión con los hermanos, ¿cierto? Entonces mire lo que decía Pablo con esta palabra y lo que enseña. Entonces él golpeaba su cuerpo, ¿para qué? Para ponerlo en servidumbre. Y esta palabra servidumbre significa ponerlo en esclavitud. O sea, él hacía eso para que su cuerpo fuera esclavizado y le obedeciera en todo lo que él quisiera, que estaba relacionado con el reino de Dios. ¿Sabe qué dice Pablo en Romanos capítulo 7? Que él descubrió una cosa: el pecado mora en mí. Eso lo descubrió Pablo. Que aunque él, en su cuerpo está la ley del espíritu de vida, también se dio cuenta que está la ley del pecado y de la muerte. Y entonces el cristiano
¿cómo hacemos para poder anular una ley con otra ley? ¿Cierto que sí? ¿Cómo anulamos la ley de la gravedad? Con otra ley. Entonces, hermano, aquí el apóstol Pablo nos muestra que nosotros en nuestra carrera cristiana debemos limitar nuestro cuerpo incluso a cosas que no son lícitas, pero no convienen en la vida cristiana. ¿Y cuál es el contexto? Yo tendría completa libertad de comerme un pedazo de carne que había sido sacrificado a los ídolos, decía Pablo, y los que eran maduros no tenían ningún problema, y yo tenía toda la libertad para hacerlo. Pero si yo sé que eso ofende a mi hermano, entonces, y si yo lo hago, ya no andaría en amor. ¿Cierto que sí? Entonces aquí Pablo habla de la limitación que debe tener en el cuerpo en uso de cosas que son normales, pero no edifican a la casa de Dios. Pablo lo dijo así. No todo conviene. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa. Todo me es lícito a mí. Pero ¿qué pasa? Como cristiano todo no me va a convenir. Yo debo saber qué me guía a la edificación y qué me lleva a la edificación. ¿Listo? Y entonces dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ojo, y mire el ejemplo que va a poner y donde sigue hablando de los juegos sísmicos. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta palabra heraldo en el griego significa queruso, y en el contexto de la carrera de los juegos sísmicos significaba la persona que anunciaba el comienzo de los juegos, ¿cierto? Es como Pablo está comparando al heraldo de los juegos a él mismo como heraldo que proclamaba el mensaje del evangelio. Cuando él predicaba el mensaje del evangelio, es como si colocara a todos los creyentes en una carrera en la meta de salida, ¿cierto? Entonces Pablo está diciendo, bueno, así como ese heraldo que proclamaba el inicio de los juegos, ¿cierto? Daba la señal para iniciar la competición y proclamaba quién eran los vencedores de esa prueba. Si yo no pongo mi cuerpo a servidumbre, si yo no lo golpeo, entonces yo voy a venir, después de ser un heraldo, un anunciador del mensaje del evangelio, voy a venir a ser ¿qué? Eliminado, dice el texto ahí. ¿Cierto que sí? Esa palabra eliminado significa no aprobado o más descalificado. ¿Descalificado de dónde? De la carrera, de eso estamos hablando, de la vida cristiana como una carrera. Entonces, en esa carrera, en los juegos sísmicos, cuando algún participante cometía alguna falta, era ¿qué? Descalificado automáticamente, ¿cierto? Y ya no había opción de ganar el premio, hermanos amados. Entonces Pablo está diciendo, si yo no corro adecuadamente mi vida cristiana, si yo no me niego para no causar tropiezo a la casa de Dios, yo no estoy caminando en amor y voy a ser desaprobado en esta carrera cristiana, amados hermanos, ¿cierto? Entonces él mismo se está colocando como ejemplo. El capítulo 9 lo puede leer cuando llegue a casa todo, y él está diciendo que él está renunciando en los Corintios al derecho legítimo de recibir sustento por ser apóstol de Cristo. ¿Por qué Pablo no recibió sustento en la iglesia en Corintios? Porque habían unos hermanos falsos, había unos falsos convertidos, falsos maestros que se habían introducido y estaban diciendo que Pablo era un comerciante de la fe, que estaba buscando ganar dinero con los hermanos. Entonces Pablo, por amor al Señor y por no poner tropiezo al mensaje del evangelio, no recibió sustento de los corintios. Pero ya lo vimos en la reunión anterior, cuando hablamos de los sacrificios, el último sacrificio espiritual de los sacerdotes del nuevo pacto. Cuando estaba en Corinto, ¿qué sucedió? Los filipenses le enviaron. Cuando estaba en Macedonia, los filipenses le enviaron. Cuando estaba en Tesalónica, los filipenses le enviaron, y varias iglesias. Cuando llegó a Corintios, 2 Corintios 11, muchas iglesias lo ayudaron. Entonces él se abstuvo en Corintios para no ser tropiezo a los hermanos. Entonces llegó a oído de los hermanos lo que estaban propagando los falsos maestros. Ese apóstol que ustedes tienen es un falso maestro, porque está comercializando con la fe. Entonces Pablo
como ya escuchó eso, para no tropezar a los hermanos, dice: he decidido no recibir sustento de ustedes. Se negó los derechos que le era propio por ser un apóstol de Cristo, ¿cierto? Lo dice la Escritura: el que anuncia el Evangelio, viva de él. Entonces él se niega y utiliza ese ejemplo en medio de los corintios para mostrarle que no deben causar daño en medio de la asamblea, que deben vivir una vida de negación. La vida cristiana es una vida que se vive a plenitud cuando nos negamos. La vida cristiana es muy parecida a la vida matrimonial. El secreto de la vida matrimonial es la negación. Al negarnos nosotros, nuestra pareja va a estar plena. Y ese es el amor de Cristo. ¿Cómo es el amor de Cristo? Sacrificial. ¿No lo dice Cristo? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue el amor? Un amor de sacrificio, hermano. Entonces la vida cristiana está caracterizada por la negación. El yo no se quiere negar, pero cuando estamos en Cristo debemos tener un ejercicio de esa vida de negación, porque refleja la vida de Cristo, refleja la vida del Padre. ¿Cómo se negó el Padre? Entregando lo que más amaba. Esa es la manera en que Él se negó. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, vemos cómo Pablo utiliza esta metáfora para hablar de la carrera cristiana. Y terminemos con este verso en Hechos 20, cuando le habla a los obispos de Éfeso estando en Mileto. Hechos 20, versículo 24. Hechos 20, versículo 24 le dice a los hermanos, a los ancianos en Éfeso estando en Mileto, porque le habían dicho que el Espíritu Santo le había advertido que iba a haber prisiones en Jerusalén. Y Pablo dice en el verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, ojo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Sí? Pablo sabía que en el momento en que Cristo lo alcanzó, él empezaba a correr. Y ahora él corría detrás de Cristo. Hermano, la vida de Pablo fue una vida corriendo detrás del Señor, hermano. Mire la vida de Pablo. Él sabía que él era su meta, que él era la finalidad de su llamamiento, ¿cierto? Entonces el verso clave en 1 Corintios 9 es: corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, debemos correr la carrera cristiana de tal manera que obtengamos el premio, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que nosotros como cristianos todos deberíamos correr como vencedores, amados hermanos, ¿cierto? Deberíamos practicar la misma clase de negación que practicó el apóstol Pablo. Y no solamente la misma clase de negación que aplicó Pablo o practicó, sino que la misma que practicó Jesucristo. Que él siendo en forma de Dios o existiendo en forma de Dios, no consideró eso como algo en el que él se pudiera aferrar, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de hombre, hermano. Entonces, hermano, esta metáfora nos ayuda a cómo debemos correr nuestra carrera cristiana. Toda la vida vamos a correr la carrera cristiana. Nuestra meta es celestial, pero corremos acá en la tierra, hermano. Y cada vez que nos acercamos más al Señor, vamos a aprender cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, en el mundo y delante de nuestro Dios y Padre. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerle este tiempo que pudimos tener, esta última reunión, esta reunión del último año que el Señor nos concede tener, hermanos.